Pasa a vosotros. Continuamos con nuestra última porción del libro de Génesis. Estamos ahora en nuestra sexta lectura, la última bendición que va a ser para el más chiquito Benjamín. Estamos en nuestro capítulo 49 a partir del versículo 27. Dice así: Benjamín es comparado a un lobo devorador. En la mañana comerá el despojo y por la noche repartirá el botín. Recordemos que aquí Jacob está hablando sobre profecías, qué va a pasar con ellos en la tierra de Israel. Bueno, al referirse que desgarrará en la mañana, está aludiendo al rey Saúl, quien venció a los enemigos en derredor de la tierra de Israel. Y cuando dice repartirá el botín, alude a Mardoqueo y Esther, que en la época del rey Asuero recibieron los bienes de Amán, que quiso eliminar al pueblo de Israel. A eso se está refiriendo esta profecía. Verso 28. Todos estos son las tribus de Israel, 12. Y esto fue lo que habló a ellos su padre Jacob y bendijo a ellos. Habló porque no a todos les tocó bendición. Recordemos esta amonestación tan fuerte que fue para Rubén, Simeón y Leví. Y dice, y bendijo a ellos. Hubo otros que sí les tocó bendiciones grandes, como vimos, y hubo otros que fue profecía lo que les estuvo diciendo Jacob. Dice, cada hombre, el cual conforme a su bendición, bendijo a ellos. Es decir, a cada cual. Jacob conocía a cada uno de sus hijos, cómo eran lo que hacían, y de este modo es que los bendice. Verso 29. Y ordenó a ellos y dijo a ellos, yo seré recogido a mi pueblo. Sepulten a mí con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Giteo, en la cueva que está en el campo de el Dúplex. Esto es la cueva de Macpela, y ahorita vamos a explicar por qué dúplex, por qué doble, que está sobre el frente de Mamre en la tierra de Canaán, la que adquirió Abraham a el campo de Efrón el Giteo para territorio de sepultura. Allí enterraron a Abraham y a Sara su esposa, allí enterraron a Isaac y a Rebeca su esposa, y allí enterré a Lea, propiedad, adquisición del campo y la cueva que hay en él, de parte de los hijos de Het. Lo que les está encargando Jacob, llévenme allá, ya no nada más a José que le hizo jurar, sino a todos sus hijos está diciendo, llévenme a esta tierra, llévenme ahí al cementerio familiar, ahí quiero ser enterrado. Verso 33, y concluyó Jacob de ordenar a sus hijos, y recogió sus pies a la cama, y pereció, y fue recogido a su pueblo. Vemos esta oportunidad tan bonita, en paz, que se va Jacob, termina de dar sus últimas instrucciones como su testamento a todos sus hijos, y entonces pues muere, dice, en completa paz. Vemos que dice fue recogido a su pueblo. Así concluye nuestro capítulo 49. El capítulo 50 es el último de Génesis y nos va a narrar con amplitud los honores que le dieron al patriarca en Egipto durante sus servicios funerales. Luego cuenta en breve la relación de José con sus hermanos los próximos 50 años hasta que fallece José. Empezamos entonces capítulo 50, verso 1. Y se cayó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y besó a él. Y ordenó José a sus sirvientes, a los doctores, para embalsamar a su padre, y embalsamaron los doctores a Jacob. Y se completaron para él 40 días, porque así se completan los días de los que son embalsamados. Y lloraron a él Egipto 70 días. Nos podríamos preguntar por qué es que Egipto, los egipcios, ¿por qué amaban tanto a Jacob? Y la respuesta es, lo vimos cuando estaba narrando que era el segundo año de hambre, pero vimos que llega Jacob y de nuevo, incluso los versos decían, el hambre era muy pesada, el hambre era muy dura, pero con la llegada de Jacob en este segundo año, dice que José les dio ya no tanto el alimento, sino más bien semillas. Y los egipcios lo que hicieron fue sembrar. Quiere decir que el hambre ya no estaba tan pesada. Con la llegada de Jacob, de su familia, ya no fue lo mismo. El hambre se atenuó. No fue tanto la abundancia como antes, pero tampoco fue tan pesada el hambre. Con la llegada de Jacob se atenuó el hambre. Ya pudieron cosechar, pudieron obtener alimento. Dice que incluso la quinta parte se la daban al faraón y pues ellos se quedaban con el resto. Entonces, por eso es que Egipto amaba tanto a Jacob. Y vemos el luto que le guardan, 70 días.
Verso 4. Y pasaron los días de su llanto, y habló José a la casa de Faraón diciendo: si por favor encontré gracia en vuestros ojos, hablen por favor en oídos del Faraón diciendo: mi padre me hizo jurar diciendo: he aquí yo moriré, entiérrame, mi sepultura que excavé para mí en la tierra de Canaán, allá harás enterrar a mí. Y ahora subiré por favor y sepultaré a mi padre y regresaré. Por eso decíamos, Jacob le hace juramentar a José, no porque dudara de José, sino para que tuviera un argumento frente a Faraón, y pues Faraón dijera: ok, fue un juramento, la palabra no se puede perder, hazlo. Verso 6. Y dijo el Faraón: sube y entierra a tu padre como te hizo jurar. Y subió José para enterrar a su padre, y subieron con él todos los sirvientes de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Es decir, al decir ancianos se refiere a los sabios. Quiere decir entonces lo más selecto. Los VIP del país fueron a enterrar a Jacob. Verso 8. Y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre, es decir, todos se fueron, solamente los niños y los rebaños y sus vacunos dejaron en la tierra de Gosén. Y subió con él, con José también, carruajes y también jinetes, es decir, del ejército de Egipto sube la infantería y la caballería. Toda esta procesión para enterrar a Jacob. Dice: y era el campamento pesado por mucho, es decir, muy numeroso. Claro que era muy numeroso. Todos estos honores para enterrar a Jacob. Verso 10. Y llegaron hasta el granero, el Atad, que está al otro lado del Jordán, y lamentaron allí, un lamento grande y pesado por mucho. E hizo José a su padre luto 7 días, todavía 7 días más. Y vio el poblado de la tierra de Canaán a el luto en el granero de Atad, y dijeron: un luto pesado es este para Egipto. Por eso fue llamado el nombre del lugar aquel Abel Mizraim, que quiere decir el luto de Egipto, que está al otro lado del Jordán. Vemos entonces esta grande procesión que no pasó desapercibida incluso para los cananitas. Vieron el luto tan grande que hizo, todos los que acompañaron a Jacob en su muerte, en su entierro, y los mismos cananitas bautizan ese lugar ahora como el luto de Egipto, Abel Mizraim. Verso 12. E hicieron sus hijos a él así como los ordenó. Tal cual les dijo Jacob que hicieran, ellos cumplieron. Verso 13. Y cargaron a él sus hijos a la tierra de Canaán, y enterraron a él en la cueva del campo del dúplex, esto es la cueva de Macpela, que adquirió Abraham a el campo para territorio de sepultura de Efrón el Giteo, por el frente de Mamre. Ahora entierran a Jacob. Y dice el verso 14: y regresó José a Egipto, él y sus hermanos y todos los que subieron con él para enterrar a su padre, después que enterró a su padre. Una vez enterrado, se termina todo, vámonos de regreso a Egipto. ¿Qué pasa entonces? Verso 15. Y vieron los hermanos de José que falleció su padre, y dijeron: quizás nos guardará rencor José, y devolverá a nosotros a toda la malicia que le hicimos a él. Recordemos que José, desde los 17 años, no pisaba la tierra de Canaán, no regresaba, él había estado en Egipto. Ahora, con la muerte de su padre, regresa a Canaán, y los hermanos empiezan a pensar. Hay un dicho por ahí del mundo que dice así: más sufre uno por lo que se imagina que por lo que en realidad es. Los hermanos pensaron: José regresó a Canaán, ¿qué tal que se acuerda de todo lo que le hicimos, de que lo echamos al pozo, de que lo odiábamos? ¿Qué tal que ahora nos va a empezar a tratar mal? ¿No? Ellos imaginan esto y hacen un plan ellos. Dice el verso 16. Y ordenaron a José diciendo: ordenaron quiere decir que enviaron a alguien, ni siquiera ellos le hablaron directamente a José. Le mandaron un emisario que le dijera esto a José. Tu padre, para que tengas en mente, no te olvides, tu padre ordenó antes de su muerte diciendo, obviamente nosotros sabemos
que Jacob no ordena nada de esto. Jacob conoce a su hijo José, sabe el nivel espiritual que tiene, pero ellos aquí van a mentir. Y esto es muy interesante. Cómo la escritura, la bendita palabra de Dios, que no tiene ni una letra de más, se da el lujo de escribir todo un verso sobre una mentira. De aquí podemos aprender incluso que cuando se trata de la paz en el hogar, la paz entre los hermanos, está permitido mentir, únicamente para mantener la paz, no para andar haciendo discordias, calumnias, chismes, nada de esto, únicamente para prolongar, para preservar la paz en el hogar. ¿Cuán importante es esto? Verso 17. Así dirán a José: oh, por favor, levanta por favor la fechoría de tus hermanos. Levanta quiere decir perdona, como levántales el castigo, perdónalos. La fechoría de tus hermanos y su falta, porque malevolencia te hicieron, y ahora levanta por favor a la falta de los siervos del Dios Todopoderoso de tu Padre. Como diciéndoles, acuérdate que ellos pues son hijos de tu padre, acuérdate que tu padre teme a Dios, diciéndole esto a José. ¿Cómo reacciona José ante esto? Y lloró José cuando le hablaban a él. ¿Por qué llora? Él entiende que su papá jamás pudo haber dicho esto ni de chiste. Él dice, bueno, ¿cómo es posible que a pesar de todos los años que han pasado, ellos siguen con eso, ellos lo siguen cargando? Y va a volver a explicar José sus razones, como fue en su encuentro aquella ocasión, hace tantos años, va a volverles a repetir este argumento. Verso 18. Y fueron también sus hermanos, y se cayeron delante de él, y dijeron, he aquí nosotros somos para ti sirvientes. Otra vez aquello, otra vez lo de los siervos. Verso 19. Y dijo a ellos José, no teman, porque ¿acaso en lugar del Todopoderoso yo estoy? Si ustedes pensaron sobre mi malevolencia, el Todopoderoso lo consideró a ella para bien, para la causa de hacer como el día para dar sobrevivencia a un pueblo numeroso. José les vuelve a recalcar, a ver, ¿acaso yo soy Dios? ¿Acaso yo estoy en lugar de Dios para tomar venganza? No. ¿Yo voy a hacerles algo mal? Para nada. Todo esto que pasó, que ustedes me hicieron con esa malicia, dice José, Dios lo hizo para bien. Dios lo permitió porque él ya tenía un plan establecido. ¿Cuál era el plan? Dar alimento, preservar a este pueblo numeroso. No se preocupen, no hay ningún problema. José les dice a sus hermanos, estamos en paz, todo está en paz, no se preocupen. Y pues con estas frases tan hermosas de José concluimos nuestra sexta lectura. Continuaremos, si Dios permite, con la conclusión, lo último, lo final, la lectura final de este libro tan hermoso, Génesis. Pasa a vosotros.